Muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es un placer, es un honor estar acá, en esta casa, estar acá con la Comisión de Seguridad Social del PIT-CNT, con el equipo de representación de los trabajadores en el BPS, el equipo de representación de los jubilados y pensionistas, queridos compañeros y compañeras con quienes nos tocó compartir el trabajo durante el 2021 en la llamada Comisión de Expertos. Y saludo además a toda la gente que está participando a través de las redes sociales en distintos lugares del país. Y felicitar a Ramón y al equipo y a la Comisión de Seguridad Social y al PIT-CNT por esta iniciativa importante para conversar, para dialogar sobre algo trascendente que es ni más ni menos que la posibilidad de reforma del sistema previsional en Uruguay. Yendo al tema, nosotros nos planteamos, ustedes creo que tienen el repartido por ahí, ver un poco en estos temas que nos parece, tratamos de hacer una selección de lo que nos parecía lo más que podría ser de mayor aporte a esta importante reunión y que son de alguna manera también algunos de los temas que están en la discusión pública o que están en la comunicación y que a partir de ello podría trabajarse. A mí me tocó ser uno de los representantes del Frente Amplio en esta llamada Comisión de Expertos, junto a la compañera economista Jimena Pardo y al compañero abogado José Luis Baumgartner. En lo que planteamos, primero veríamos algunas circunstancias y algunas declaraciones en las cuales creemos que se desarrolla este proceso. Cuando cambian las circunstancias, cuando cambian las condiciones, eso influye, impacta en los procesos, impacta en los contenidos, impacta en las reacciones. Y creemos que es bueno considerar las circunstancias en las cuales las cosas se desarrollan. Otro tema es el de la demografía y el envejecimiento, otro tema es el del financiamiento y la sustentabilidad, la importancia de la protección social y del Estado. Vamos a hablar algo de cuál fue la posición del Frente Amplio en este proceso y al mismo tiempo intentar hacer un resumen de las propuestas de reforma de los representantes de la coalición en el gobierno en la Comisión de Expertos. Yendo al tema de algunas declaraciones y circunstancias recientes, si estuviéramos haciendo esta reunión hace 4 meses atrás, 5 meses atrás, quizá estuviéramos hablando de otra manera. Pero en Uruguay han pasado cosas muy importantes que impactan, en nuestra opinión, en este proceso. Lo que tiene que ver con la recolección de firmas y el referéndum. Lo que tiene que ver en este proceso con las declaraciones que a partir de eso se han hecho. Las importantes movilizaciones populares que hubieron el 1 de mayo, el 8 de marzo, recientemente, ahora en junio, la movilización de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas hacia el Ministerio de Economía y Finanzas y su plataforma, las reacciones que tuvo el gobierno ante estos hechos. El 27 de marzo hubo un resultado y el 18 de abril el presidente de la República sorpresivamente informó algunas cosas, como el adelanto a cuenta de no sé qué, tal cual sus expresiones.
Y creo que estas cosas tienen que ver también con las declaraciones que se han hecho más recientemente en cuanto a si va a haber o no va a haber reforma previsional y qué condiciones se ponen para la reforma previsional. Ahí, por ejemplo, esta semana el doctor Rodolfo Saldain, presidente de la comisión, dijo que el presidente de la República seguía muy interesado en llevar adelante la reforma. Estas declaraciones aparecen en El Observador, tomadas de un curso que estuvo dando en la Universidad Católica. También, en nuestra opinión, creo que tenemos que valorar lo que ha pasado. En nuestra opinión, valorar lo que ha pasado es muy importante para defenderlo, para tratar de no retroceder, para seguir avanzando, más allá de lo mucho que falta por hacer. Creo que a veces nos olvidamos de algunas cosas, o a veces la población no recuerda, o a veces la población cree que esas cosas siempre estuvieron. Y nos parece importante recordar cosas que se fueron logrando por la lucha social y por las decisiones políticas en la historia de nuestro país y fundamentalmente en los últimos años, como la negociación colectiva, como la mejora de salarios y pasividades, como más de medio centenar de leyes laborales y de protección social, la creación del Sistema Nacional de Salud, la reforma tributaria, el inicio del sistema de cuidados y otras cosas que también hoy aparecen demoradas o estancadas o cuestionadas, cosas puntuales pero muy importantes como las operaciones de ojos o las tablets de los jubilados, y podríamos seguir. En este aspecto, disculpen, no sé si es el frío, la vejez o las dos cosas, pero estoy viendo poco. Bienvenido, Marcelo. Un gusto tenerte por acá, muchas gracias. Algo que nos parece importante es destacar que esto que veíamos antes de valorar lo hecho, la mayoría de estas cosas aparecen sustancialmente cuestionadas en la exposición de motivos de la Ley de Presupuesto Nacional, la ley vigente. Y la Ley de Presupuesto Nacional para este quinquenio de gobierno es un elemento muy importante porque esto fue firmado por todos los ministros del actual gobierno, de todos los partidos que integran la coalición del actual gobierno, y es una evaluación de algunas cosas fundamentales de las cuales estamos orgullosos de haber hecho. Es una evaluación de cosas fundamentales que hicimos anteriormente y que tienen que ver con eso que hablábamos de la valoración. Y en la página 161 y siguiente, capítulo 10 de la exposición de motivos de la Ley de Presupuesto Nacional, este gobierno dice: este aumento en el gasto previsional ha sido el principal factor explicativo del aumento del gasto público y ha contribuido significativamente a la divergencia de la trayectoria fiscal y ha erosionado, y voy a subrayar la palabra erosionado, las posibilidades que tiene el país de priorizar otras áreas de asignación presupuestal. Y cuando nos pone ejemplos de esta erosión, resulta que la erosión fue por los fuertes aumentos salariales verificados en la última década que propiciaron un incremento generalizado en las pasividades pagadas por el sistema. O sea, como que esa erosión, si una erosión no es una cosa buena, es una cosa mala, que habríamos hecho, es una de las causas. Por otra parte, la cantidad y composición de las prestaciones pagadas. O sea, como que pagamos muchas prestaciones de seguridad social y el monto. Registró un fuerte aumento desde el año 2008 en el marco de un proceso de reforma. Y ahí damos un resumen para recordar por las dudas de lo que fue ese proceso de reforma, en la cual también cuestionan que se hayan mejorado las prestaciones por discapacidad.
pero por las dudas agregan adicionalmente otras dos medidas. Erosionaron la ley de cincuentones y ni más ni menos que el aumento de las jubilaciones y pensiones mínimas. Esos 15.000 pesos que se cobran hoy y que no alcanzan y que hay que seguir mejorando y que se han desmejorado, por ejemplo, con el descuento de los 243 pesos que se hizo hace 5 meses, en enero de este año, que se descontó lo que se les había dado en el segundo semestre del año pasado. Eso es, haber mejorado las jubilaciones y pensiones mínimas es parte de la erosión que se causó en las finanzas públicas. Veamos ahora algunos de los temas que nos parecen importantes, que están en la discusión pública, como es, por ejemplo, el tema del envejecimiento, y luego hablaremos más adelante del financiamiento. Respecto a esto, tuvimos en la comisión de expertos algunos estudios internacionales sobre este tema muy importantes. Uno de ellos fue el que presentó, por ejemplo, la doctora San Román, sobre las experiencias de aumento de edad jubilatoria en Francia, en Austria y en otros países. Y bueno, en Francia, en Austria se aumentó, por ejemplo, en Francia en el 2010, pero luego los franceses hicieron un estudio a ver qué había pasado con el aumento de la edad jubilatoria en 2013 y se encontraron que ese aumento de la edad jubilatoria significó que solo la mitad de la gente siguiera trabajando y que la otra mitad fuera o al seguro de paro, o al seguro de enfermedad o a la discapacidad, y cuando hicieron la cuenta del punto de vista del gasto o de la inversión les daba más o menos lo mismo. En Austria el ejemplo es parecido. Otro caso que analizamos fue el de Suecia. Tuvimos 4 reuniones con representantes de Suecia y allí hay otra cosa que también es importante analizar, sobre todo cuando hoy escuchábamos a las compañeras del equipo, a Lorena, a Sol, que nos decían de la importancia del trabajo que ustedes están realizando y que esta es una jornada de trabajo. Bueno, en Suecia, por ejemplo, la edad legal, que acá es 60, ya es 68. Sí, pero las personas en Suecia se pueden empezar a retirar a los 55. Y la edad promedio real en Suecia es 61. Bueno, en Uruguay estamos mejor porque la edad promedio real en Uruguay es 62, 63, según los años. Otro aspecto de esto que tiene que ver también con la demografía es dos estudios que se han hecho sobre ciudades de América Latina, entre ellas Santiago de Chile, pero además estudiaron otras. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en esto del estudio que se hizo recientemente? Que se encuentra en Santiago de Chile, la capital de Chile, que en 2 barrios, 2 personas que se hayan criado, que se hayan desarrollado, que hayan vivido, trabajado en 2 barrios distintos, uno pobre y otro no pobre, se encuentra que la esperanza de vida de las mujeres, en uno de los estudios tiene una diferencia entre un barrio y otro de 18 años. 18 años de diferencia la esperanza de vida entre un barrio y otro, y el otro estudio da un poco menos, pero da 11 años de diferencia de esperanza de vida. Y estas cosas de que los pobres viven menos que los no pobres hay que tenerlas en cuenta cuando analizamos las posibilidades como uno de los instrumentos del aumento de edad de retiro. Otro estudio reciente es de la Universidad de Oxford, una importante universidad del Reino Unido que analiza los primeros impactos de la pandemia de esta que estamos, que ahora parece que rebrota lamentablemente, el impacto de la pandemia en la esperanza de vida. Y este estudio que hace la Universidad de Oxford del Reino Unido estudia 37 países, particularmente países más bien desarrollados, y encuentra que de los 37 países en 31
la esperanza de vida, en solo el primer año de pandemia, la esperanza de vida cayó en 31 de 37 países. En Rusia y Estados Unidos, por ejemplo, cayó 2 años o más por primer año de pandemia. Otro aspecto que nos parece importante es tener en cuenta lo que son las... yo espero que otros precisen lente también, no me dejen a mí solo, porque este es el efecto de lo que yo mandé anoche con la fotocopiadora. Arréglense ustedes, pongan catalejo, lupa. Pero lo que dice ahí es algo muy importante que fue en el informe final que hizo la Organización Internacional de Trabajo, que fue uno de los organismos internacionales que trabajó con la llamada Comisión de Expertos. Y nosotros coincidimos con las recomendaciones de que el enfoque ante la buena noticia del envejecimiento de las poblaciones debe ser un enfoque multidimensional, encarando varios aspectos que tienen que ver con el mundo del trabajo, con las tecnologías, con el sistema de cuidados, con el sistema de salud, con las posibilidades de articulación de las distintas colectividades. Y eso nos parece que es parte del análisis y las consideraciones que debemos hacer. Vayamos un poco ahora a otro aspecto que es muy discutido, que está muy en la palestra, que es el tema del financiamiento y la sustentabilidad. Porque a veces parecería, para algunos actores que tienen mucha difusión pública, que en los 15 años que nos tocó gobernar, nos preocupamos poco por ese tema. Entonces acá tratamos de aportar algunas cosas relativas al financiamiento que hicimos también en los 15 años. Y que eso que hicimos lo hizo el gobierno, lo hizo con la participación de los trabajadores, de los jubilados, de los empresarios de este país, de la sociedad uruguaya. Por ejemplo, entre 2004 y 2019 la asistencia neta, lo que se llama normalmente el déficit, podemos medirlo en relación a la masa salarial y en relación al Producto Bruto Interno, o sea, lo que produce la economía, lo que producimos con nuestro trabajo. Y en ambos casos la caída es muy importante. Medido en relación a la masa salarial, cae a la quinta parte, medido en relación al Producto Bruto Interno también. O sea que cuando agarramos el sistema en 2005, estábamos con una asistencia financiera o un déficit 5 veces mayor que el que dejamos cuando salimos en 2019, principios del 20. Teniendo en cuenta además que los aportes patronales están en la tasa histórica más baja de la historia del Uruguay. En la década del 90 el aporte patronal jubilatorio era el 14,5%. Y no queremos ir más atrás. Acá hay gente joven, felizmente. Pero los que somos más viejos todavía nos acordamos que las asignaciones familiares en el Uruguay se financiaban con un 8% de aporte patronal, solo las asignaciones familiares. Eran otros tiempos. Lo otro es la tasa de aportes personales, que también ha disminuido, porque la tasa de aportes personales era el 13% y hoy, como se divide entre BPS y AFAP, para la casi totalidad de los trabajadores y trabajadoras, estamos en el orden del 7 y pico. Haber duplicado en términos reales en esos años la recaudación del BPS, haber incorporado 500.000 personas, haber incorporado 80.000 empresas a la seguridad social, haber mejorado la relación activo-pasivo y haber rebajado, algo que hay que seguir analizando, las exoneraciones que prácticamente se rebajaron a la tercera parte. O sea, hicimos cosas en relación al financiamiento y a la sustentabilidad del sistema. Es cierto que hay un aumento de la inversión en pensiones en el Uruguay, sin duda.
Hay un aumento importante en ese gasto, como le quieren llamar. Pero eso fue a la gente. Eso es lo que ellos hablan, que para ellos es erosión del gasto público. Ya veremos cómo fue a la gente cuando veamos la parte de protección social en el próximo capítulo. Pero me voy a detener particularmente en este reciente estudio que acaba de ser publicado del CINVE, el Centro de Investigaciones Económicas, y que tiene algo que algunos alguna vez ya habíamos leído, porque, por ejemplo, cuando la Universidad de la República, ya por la década del 90, hizo un informe de la importancia del impacto de las jubilaciones y pensiones en la pobreza de las personas mayores, ya aparecían algunos resultados como estos. Este estudio está mostrando... Bueno, acá hice lío. ¿Tiene luz esto o no? ¿Tiene luz esto o no? No. Esto muestra... Esto muestra las edades de la gente y esto muestra la plata. Entonces, fíjense ustedes qué empieza a pasar desde acá, ya desde los 55 en adelante. Fíjense cómo cae la barra amarilla. Este estudio demuestra algo muy fuerte, que es el alto impacto que tienen las jubilaciones y pensiones, no solamente en los jubilados, las jubiladas, las pensionistas, sino en los ingresos de los hogares. ¿Cómo cae en el supuesto de que, vamos a decir, se sacaran las jubilaciones o pensiones? O que se siguieran rebajando como ya se están rebajando. Si se sacaran, fíjense ustedes que esos ingresos caerían a la mitad o menos. Entonces, destacamos esto porque los propios autores del estudio de CINVE, fíjense lo que dicen. Si retiramos todas las transferencias nos queda una pintura de pobreza radical. Dejamos de ver un sesgo hacia la infantilización de las carencias a una muy elevada pobreza en los tramos de mayor edad. Los que hicieron el estudio se asombraron. Fíjense ustedes, dice, una particularidad que no estaba prevista antes de encarar el informe. Y es que al eliminar las transferencias vía jubilaciones se incrementa la pobreza en todos los tramos etarios. Y señalamos esto porque esto refleja la importancia que tienen las jubilaciones y pensiones no solo para los adultos mayores, sino para el conjunto de la población. El otro aspecto que nos parece importante es que en el mundo se están analizando nuevas formas de financiamiento de la protección social. Más allá de lo que es más tradicional, como los aportes patronales y los aportes de los trabajadores, en el mundo, en algunos casos hace décadas, empezaron a haber otras formas de financiamiento de la protección social. Acá estamos en un lugar donde los bancarios, por ejemplo, con la prestación complementaria patronal, también inauguraron otra fuente de financiamiento del sistema. Y la OIT y las Naciones Unidas resumen 8 nuevas formas de financiamiento de la protección social que nos parece interesante tener en cuenta. Una es la reasignación del gasto público. Países que, por ejemplo, han reducido gastos militares y los han pasado a protección social, o que han reducido subsidios a combustibles con una mirada ecológica y los han pasado a protección social. El aumento de ingresos fiscales. Hay una perspectiva, supuestamente el año que viene empezaría a regir este impuesto mundial a las 100 empresas transnacionales más grandes del mundo, que habrían aprobado a raíz de la pandemia 136 países desarrollados. Esto que antes eran cosas que solo proponíamos los izquierdistas, los progresistas, los sindicalistas, ahora resulta que es una propuesta de uno de los organismos
grandes del mundo, de los países desarrollados, aunque está integrado por muchos países a esta altura, o la propia propuesta que hizo el senador Astori, el compañero Astori, hace un tiempo, si bien la hizo como temporal y puntual para el tema de ayudar al financiamiento de políticas que atenúen el COVID, pero que nos parece importante ante este otro drama que nos entristece a los uruguayos, y que es que mientras decenas de miles van a comer a las ollas populares, tenemos algunos pocos que se han dado el lujo en los mismos 2 años de pandemia de sacar la friolera de 10.000 millones de dólares al exterior del país en este mismo periodo. Lo que puede significar la cooperación internacional, lo que pueden significar los flujos financieros ilícitos, ahí hemos retrocedido un poco porque ahora hay menos controles para ver el origen de fondos para la compra de bienes en Uruguay a partir de la ley de urgencia. La utilización de reservas fiscales, la reestructuración de la deuda externa. Se informa en este informe de Naciones Unidas y la OIT que más de 60 países han reestructurado su deuda externa y aprovechado esos fondos, y las flexibilidades macroeconómicas. Pero cuando hablamos de gasto, de inversión, como nos gusta hablar, debemos ver a dónde fue. Esto que nos decían acá, esto que es así, que aumentó el gasto en pensiones. Es cierto que aumentó el gasto en jubilaciones y pensiones en Uruguay, pero ¿a dónde fue? Entre 2004 y 2019, 100.000 personas más jubiladas. Esto hay que pagarlo. Es gente protegida. El aumento no solamente de las pasividades mínimas, esas que el primer decreto que se puso un piso, en 2007, el piso en 2007 eran 5.164 pesos de hoy. O sea que si no hubiéramos aumentado las pasividades mínimas como las aumentamos, habría gente que hoy estaría ganando menos de 5.164 pesos. Los 15.000 no alcanzan, pero no solamente se aumentaron las mínimas, sino que también las otras franjas de pasividades mejoraron, ahí tienen los datos. Y eso se hace con este sistema que tenemos, un sistema que es perfectible y que hay que, sin duda, seguir mejorando. Veamos este otro dato que nos parece bien interesante. Esto yo lo saco de los compañeros Jimena Pardo y Braulio Selco, economistas que hicieron un informe el año pasado. Fíjense ustedes que acá tenemos algunas cosas que son importantes destacar. Lo que es el monto de jubilación promedio del BPS y lo que es el promedio que están pagando las AFAPs hoy por la parte de renta de jubilación de AFAP. Están pagando menos de 7.000 pesos por mes. Eso no es lo que se había prometido. Eso no es lo que se había dicho a los que somos más viejos acá, allá por el 95, 96, siguiendo. Pero fíjense este otro dato que nos parece importante que resumieron los compañeros. De la pasividad promedio que se paga al BPS, el 13% se financia con asistencia a rentas generales. De la pasividad promedio que se paga en caja militar, el 85% es de rentas generales. Yo creo que hay cosas que tenemos que discutir, hay cosas que tenemos que conversar. En este aspecto entro ahora a otro capítulo, en esto que estamos de la protección social, que es la importancia del Estado. Uruguay es de los países menos privatizados y más estatistas de América Latina. Y esto que para nosotros es una fortaleza, tenemos que valorarlo y defenderlo. Permítanme poner un ejemplo que no está acá, pero miren una cosa que pasó en la pandemia en Chile, en México, en Perú. La gente reclamaba
retirar la plata de los fondos de las AFAP. Y se hizo. Y se hizo. En Chile, la mitad de las personas, en Chile hoy, la mitad de las personas no les queda un peso en la cuenta de AFP. Bueno, en Uruguay eso no pasó, no lo planteó nadie. Entre otras cosas, por esa cultura que tenemos de seguridad social, que es muy importante que valoremos, y por eso es importante estas cosas que ustedes están haciendo. Pero creo que también es importante valorar dentro de lo que es el sistema, que este es el sistema que hoy tenemos, veremos cuál es el futuro, las cosas que tenemos, y entre ellas República AFAP. Cosa que se discute en otros países, que fue muy discutida acá y que, como veremos más adelante, creo que va a haber reducido su papel si avanza la reforma que proponen los miembros de la coalición en el gobierno. El otro tema es el Banco de Seguros del Estado. Yo creo que este es un gran tema que vamos a tener que encarar. El Banco de Seguros del Estado está teniendo un rol cada vez más importante en el sistema previsional. Y no hemos sido aún capaces de darle toda la importancia que esto tiene y de su análisis que tiene. Acá pasó algo desapercibido, o que han querido que fuera desapercibido, y es que en este negocio habían aseguradoras privadas. Como estaban en las AFAP, habían aseguradoras privadas al inicio del sistema. Pero cuando vieron que no era negocio, se fueron. ¿Y quién quedó? El Estado. El Banco de Seguros del Estado. Como no era negocio, las privadas se fueron. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque el Banco de Seguros del Estado hoy cumple un rol fundamental en este sistema que tenemos que encarar y tenemos que reformar. Y el otro es nuestro querido Banco de Previsión Social, que como decía Lorena, este año cumple 55 años con 30 años de representación social en su directorio. Un caso raro. Pero creo que también tenemos que valorarlo. Porque sin duda que en nuestra opinión también hay situaciones donde se trata de recortar esta realidad. Vayamos a la posición del Frente Amplio ante las recomendaciones. Acá yo me permito resumir dos resoluciones unánimes al respecto. Una de octubre del 21, previo a que votamos no acompañar las recomendaciones, y otra reciente de hace un mes, el 9 de mayo. En primer lugar, destaco que el Frente Amplio, a diferencia de lo que sucedió en la reforma de 1995, en este proceso el Frente Amplio ha tenido en lo político y en lo técnico una posición unánime, cosa que no sucedió en la reforma del 95. Y yo creo que este es un hecho a tener en cuenta, una fortaleza a tener en cuenta en este proceso. Lo otro es la muy buena coordinación. Hugo y Gabriel y los compañeros podrán dar su opinión al respecto. Es la muy buena coordinación que hicimos entre las tres delegaciones con, perdónenme que les use una frase, con independencia pero sin indiferencia y con autonomía, pero coordinando las cosas que indudablemente hay que coordinar. El Frente Amplio entiende que el envejecimiento de la población, el impacto del cambio tecnológico en el mundo del trabajo, junto a otros factores como la pandemia, hacen necesario abordar periódicamente reformas y revisiones estudiadas y consensuadas de la seguridad social. Reformas que no deben tener en cuenta exclusivamente la sustentabilidad financiera y además deben contemplar que el sistema siga teniendo y mejore la cobertura y la protección que brinda a las personas, o sea, que tenga sustentabilidad social. Y a partir de eso se destacan las reformas que hicimos en los 15 años de gobierno y señalan que las recomendaciones proponen algunos cambios que buscarían una reforma genérica, pero aunque tiene algunos aspectos específicos que podrían compartirse, este apuntalamiento se hace fundamentalmente a costo de aumentar al barrer
la cantidad de años de trabajo exigidos para jubilarse y pensionarse, también a costa de la fuerte rebaja de las prestaciones, incluidas las de discapacidad, y en particular para los sectores de ingresos medio y medio bajos. Y se incumple la promesa del presidente de la República en la campaña electoral cuando dijo que a la gente que estaba en actividad no se le iban a cambiar las reglas de juego. Bueno, según cómo se apliquen los criterios de las recomendaciones de la coalición en el gobierno, a 1 millón de personas se le estarían modificando las reglas de juego de aplicarse las recomendaciones. Por tanto, no acompañamos la aprobación del documento presentado por considerarlo incompleto, injusto y fuertemente negativo. Y reafirmamos nuestra voluntad a un gran diálogo nacional, político y social. Luego hay una declaración de hace un mes posterior al referéndum y a otros hechos que han ido sucediendo en estas últimas semanas y meses, y dice así: luego del referéndum y tras meses de silencio, recordemos que las recomendaciones se aprobaron en noviembre, estamos en junio, pasaron más de 6 meses. Al gobierno le ha sobrado tiempo y le sobran votos si quiere hacer la reforma que quiere hacer. Por eso esta insistencia en el silencio que hubo y ahora reaparece y poniendo que a diferencia de lo manifestado en el pasado, ahora condicionan el avance de este tema a contar con el apoyo del Frente Amplio, preocupados por el costo político que implicaría la reforma. Resulta imposible opinar sobre un proyecto de reforma que se desconoce. Y este es un tema en el cual el Poder Ejecutivo tiene la iniciativa privativa. Y ahí se reafirma el tema de la necesidad del diálogo. Y hay otro aspecto que nos parece importante de la declaración de la mesa política del Frente Amplio unánimemente de octubre pasado, y es: discrepamos con la concepción que inspira este borrador de recomendaciones, donde poco y nada se dice de la justicia intrageneracional, de redistribución de la riqueza, de solidaridad, elemento central de la seguridad social, que además de evitar la pobreza y sustituir los ingresos que las personas cobran en actividad. El documento de recomendaciones sugiere que la única redistribución de ingresos deseable es aquella que sea estrictamente indispensable para garantizar ciertos mínimos vitales. Esto es muy importante porque es una diferencia que tenemos de concepción. Que la redistribución de la riqueza para este gobierno sería solo para atender el mínimo. Y nosotros creemos que esta es una diferencia sustancial que tenemos con el contenido de la propuesta, de la filosofía de la propuesta. También creemos que en esto hay que considerar otras cosas que están pasando. Porque en esto de las circunstancias de las cuales hablábamos al principio, no es lo mismo estar hablando si tuviéramos aumento de salarios y pasividades, si tuviéramos mejores condiciones de trabajo, que en la situación que estamos. Ese ejemplo de haberle sacado en enero 243 pesos a la gente que gana 15.000 y que estuvo cobrando de julio a diciembre pasado. La reducción de la negociación colectiva, la supuesta negociación entre empleador y empresario en el teletrabajo, y una serie de reducciones de prestaciones. Tenemos el honor de tener acá a las compañeras de lengua de señas. El BPS fue quien hizo el primer diccionario de lengua de señas del Uruguay y de América Latina en 2007. Y después hizo una segunda edición. Y hoy estamos en un momento de reducción de las prestaciones y servicios a las personas y a las instituciones de la discapacidad. El estancamiento del sistema de cuidado, la reducción del trabajo del INEFOP. Hace pocos días salía noticia, el INEFOP dio superávit, claro. Es como el tema de la vaca, dejá de darle comer a la vaca, gastás menos, pero se te muere la vaca.
Y creo que este tipo de cosas nos llevan al análisis de la reforma, basada en la prioridad financiera. Pero vamos a avanzar un poco porque con razón me van a criticar que estoy largo. Los más años de edad y de trabajo al barrer, de hecho en años de edad y en años de trabajo. Y para las jubilaciones y para las pensiones, por ejemplo, de las viudas. Para los pobres, que se habla del ingreso mínimo garantizado, recién a los 71 sería posible de aplicarse las recomendaciones como vienen escritas. Se estima, en algunos estudios que hicimos en el Frente Amplio, que habrá unas 50.000 personas jubiladas menos en los próximos 20 años por estos mecanismos. El hecho de el menor monto de jubilación, el famoso artículo 8 y 28 que ustedes conocen, eso que a quienes se afilian en forma voluntaria o supuestamente voluntaria al BPS, el BPS está obligado a pagarle un 50% más de jubilación de la parte del BPS. Esta creación que hacen, hemos hablado muchos años, ustedes lo saben, la tasa de reemplazo. Bueno, si se aprueban las recomendaciones va a haber que hablar de tasa de adquisición. ¿Y qué es esto de la tasa de adquisición? Crearon un numerito que por ahora lo ponen entre 1,1 y 1,3, que no se sabe cómo se va a fijar ni quién lo va a fijar. ¿Qué hace ese numerito? Supongamos el 1,3, que parece que es el mejor. Bueno, si tenemos 30 años de trabajo por 1,3, da 39%. Ese sería el porcentaje de jubilación. De 25 años, porque se estiran los años. La rebaja de las jubilaciones por incapacidad, eso que nos decían que había sido una erosión del gasto público, las jubilaciones por discapacidad, rebajan el monto del 65 al 50% de aprobarse las recomendaciones. Es cierto que las tasas de aporte no aumentan, pero si tengo que trabajar más años, si además me piden un aporte voluntario, porque hay un fuerte fomento en las recomendaciones del aporte voluntario, un aporte voluntario que hasta ahora no ha funcionado ni en Uruguay ni en otros países. Si ya sabemos que los empresarios no están dispuestos a poner un peso más, lo han dicho en todos los idiomas posibles. Bueno, se supone que entonces el aporte voluntario va a tener que poner el trabajador. Eso significa más aporte. Lo que significa los costos de financiamiento, por ejemplo, de qué va a pasar con que ahora todos los nuevos trabajadores de todas las cajas vayan a un peor régimen de AFAP. ¿Cuáles son los costos de financiamiento de caja bancaria, de caja notarial, de caja profesional, de caja militar, de caja policial? Si todos van a un nuevo sistema peor, porque no es siquiera este sistema, es peor que este sistema mixto con AFAP, con menos participación de República AFAP y más participación de las AFAP privadas. Con esto que estamos diciendo, más y peores AFAP para todas las cajas y todas las personas que ingresen a un nuevo trabajo. Porque ahí empiezan a crear también nuevas expresiones como la tasa de adquisición, la afiliación obligatoria por defecto. Bueno, todas estas expresiones que espero no tener que acostumbrarnos, significan menos rol del Banco de Previsión Social, más rol de las AFAP privadas con más incertidumbres e inseguridades. Se insiste en que la competencia mejoraría el sistema. Se ha probado en estos 26 años de ley que la competencia no mejoró el sistema. Para bajar las comisiones, aún hoy altas que cobran las AFAP, desde el 2005 República AFAP empezó a bajar las comisiones y luego la bajamos por uno de los artículos de la ley de cincuentones. Si no, no hubieran bajado las comisiones de administración. Y las AFAPs de Uruguay, nos duele decir esto, históricamente
y lo siguen siendo lamentablemente, son de las que como sociedades anónimas, como empresas, tienen las más altas ganancias como empresas comparadas con las otras instituciones similares de América Latina y de Europa Oriental. Y termino con una serie de inseguridades e incertidumbres y de complejidades que crea el nuevo sistema en caso de aprobarse las recomendaciones de la mayoría de la coalición en el gobierno, en la llamada comisión de expertos. Ya hablamos de esto de la tasa de adquisición, las incertidumbres del ingreso mínimo garantizado, que entre otras cosas arranca poniendo un monto inicial que está unos 2.000 pesos por debajo del monto actual mínimo insuficiente de las jubilaciones y pensiones mínimas, y la forma de llegar a ella, en caso de los más pobres, llegarían a los 71 años. Recordemos que un propio informe en la comisión dice que, este es un dato que nos debe alumbrar a todas y a todos, el 30% de la población uruguaya ni a los 70 años, el 30%, la tercera parte, ni a los 70 años llega a jubilarse, por no alcanzar los 30 años de trabajo. El aumento de la cantidad de fondos, donde se trasladará a las personas la decisión de para dónde deben elegir, lo que significa el proponer que en lugar de cobrar ahora como se cobra por AFAP una renta mensual reajustable igual que los BPS, proponen otras formas de pago, en general más inseguras. Para saber cuál va a ser la función de las cajas paraestatales, que no está claro en las recomendaciones, por no avanzar en la reforma de caja militar. Se dice por un lado que se aumentarían los años de retiro, pero por otro lado se sugiere que se le mejorarían las bonificaciones. Por tanto, si se mejoran los años bonificados, si me dan más años que los años efectivos de trabajo, resulta que lo que podría haberse aumentado supuestamente de edad de retiro se puede compensar e incluso superar por el aumento de bonificación en el caso de los militares. Por lo que puede suceder con las actividades bonificadas en general para los sectores, por ejemplo, de la enseñanza, de la salud y otros. Y en este aspecto, compañeras y compañeros, creo que estamos ante algo que ustedes han dicho muy bien al inicio de esto. La importancia de informarnos, de discutir, de prepararnos, porque sin duda, sea en esta instancia o en una posterior, estamos llamados otra vez, como tantas otras veces, a colectivamente, conjuntamente, unitariamente, hacer los mayores esfuerzos por el mejor sistema de protección social que nuestro país tiene y se merece seguir teniendo y mejorando. Muchas gracias.